Una suave brisa recorre el valle, donde el silencio es más profundo que la noche misma. Es un lugar desconocido, un punto entre lo visible y lo invisible. Allí las almas de los hombres aguardan, unas en descanso y otras en tormento. En medio de ese vasto misterio, resuenan dos nombres: el seno de Abraham o el Seol. ¿Quién los ha visto? ¿Quién los ha tocado? Nadie vuelve para contarlo. Y sin embargo, sus ecos atraviesan las páginas de la Escritura como un susurro eterno que no podemos ignorar. Algunos dicen que uno es un refugio de paz, donde los justos descansan, y el otro, un abismo sombrío, donde las almas claman sin respuesta. Hoy, nos asomaremos al borde de ese umbral. ¿Qué se esconde detrás de esos nombres? ¿Qué nos dice Dios acerca de lo que ocurre cuando cruzamos la línea entre el tiempo y la eternidad? Él es quien tiene la verdad. Presta atención, porque estas palabras no solo despiertan la imaginación, sino que también desafían el alma. ¿Estás listo o lista para abrir los ojos a las verdades eternas que transforman el destino humano? Era un día como cualquier otro. En una gran casa adornada con lujos inimaginables, un hombre rico vivía envuelto en banquetes y opulencia. Afuera, en la sombra de su puerta, yacía un hombre pobre llamado Lázaro, cubierto de llagas, soñando con las migajas que caían de aquella mesa inalcanzable. Sus únicos compañeros eran los perros callejeros que lamían sus heridas. Permíteme crear una paráfrasis de esta historia, con el fin de entenderla mejor. Pero antes, abre tu Biblia conmigo en Lucas 16, comenzando en el verso 19. Y juntos encontremos valiosas respuestas a cada interrogante que causa la historia del rico y Lázaro. Había llegado el día en que el tiempo no perdonó, y ambos encontraron su destino final. Lázaro, en su humildad y sufrimiento, fue llevado por ángeles al seno de Abraham, donde halló consuelo y paz. En cambio, el rico despertó en el Seol, atrapado en un lugar de tormento eterno. El calor sofocante y las llamas abrasadoras se apoderaron del rico. Con su lengua, reseca y quemada, clamaba desesperadamente por alivio. Alzando la mirada desde su sufrimiento, vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro, ahora lleno de gloria y reposo. En su desesperación gritó: «Padre Abraham, ten misericordia de mí. Envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama». Abraham le respondió: «Hijo, recuerda que en tu vida recibiste bienes, mientras que Lázaro sufrió males. Ahora él es consolado, y tú estás atormentado. Además, entre nosotros y ustedes hay un abismo inmenso que nadie puede cruzar. Esto nos enseña que nadie puede ir del cielo al infierno, ni del infierno al cielo. No hay acceso de un lugar a otro». Entendiendo esa verdad, el rico, consumido por el tormento y la impotencia, cambió su súplica. «Entonces te ruego, Padre, que envíes a Lázaro a la casa de mi padre. Tengo 5 hermanos, que les advierta para que no vengan a este lugar de tormento». Abraham replicó con firmeza: «A Moisés y a los profetas tienen, que los escuchen». El rico, con un tono aún más desesperado, insistió: «No, padre Abraham, pero si alguien de entre los muertos va a ellos, se arrepentirán». Abraham, sereno pero contundente, respondió: «Si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán, aunque alguien se levante de los muertos». En ese lugar de tormento, el rico permaneció, con su sed insaciable, su cuerpo castigado por las llamas, y su mente atormentada por el remordimiento y el deseo imposible de salvar a sus hermanos. El eco de su súplica resonó en el vacío, una súplica que nunca recibiría respuesta, mientras el abismo seguía firme, infranqueable y eterno. En un lugar oscuro y abrasador, donde el aire mismo parecía quemar, el rico permanecía impotente entre las brasas. No estaba allí por ser rico, sino por el egoísmo que gobernó su corazón. En vida,
Su fortuna había sido su Dios, y su indiferencia hacia el sufrimiento de otros, su sentencia. Mientras alzaba los ojos en aquel abismo de sufrimiento, posiblemente escuchaba los gritos de otros atormentados que se mezclaban con el eco de sus propios lamentos. Quizás veía rostros distorsionados por el dolor y escuchaba súplicas que nunca encontrarían respuesta. Era un lugar de soledad eterna, pero más desgarrador que las llamas era el peso de su conciencia. Recordaba cada oportunidad que había tenido para mostrar misericordia, cada momento en que había cerrado su corazón al necesitado, y cada vez que había ignorado la voz que le instaba a cambiar. Pero incluso en medio de ese tormento, una verdad brillaba como un rayo de esperanza, aunque él ya no pudiera alcanzarla. No todos tenían que compartir su destino. Había un camino diferente, uno de redención, disponible para aquellos que aún vivían. Desde lo profundo de su tormento, el rico pensaba en las palabras que le había dicho a Abraham: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Era una advertencia clara de que la salvación estaba al alcance de aquellos que escucharan y obedecieran. No era demasiado tarde para quienes aún respiraban en el mundo de los vivos. Ellos podían evitar ese lugar infernal si volvían sus corazones hacia Dios, dejando atrás el orgullo, la avaricia y la indiferencia. Era cuestión de querer escuchar el evangelio de la salvación. La historia del rico en el Hades no es solo un relato de advertencia, sino también una invitación. Aquellos que endurecen sus corazones y viven para sí mismos están destinados al mismo fin, pero el amor y la misericordia de Dios abren una puerta. Todavía hay tiempo para cambiar, para extender la mano al necesitado, para buscar la justicia y para recibir la gracia que transforma vidas, poniendo la fe en Jesús. El rico permanecía atrapado en su tormento, pero en sus gritos podía percibirse una advertencia: no vengan aquí, cambien mientras pueden. Sus palabras nunca serían oídas por los vivos, pero el mensaje del Evangelio seguía siendo proclamado, guiando a muchos fuera del camino de la perdición hacia la luz de la vida eterna. A mirar hacia la cruz de Cristo. En el Antiguo Testamento, los hombres de Dios tenían miedo y desesperanza ante la muerte, como David, un hombre conforme al corazón de Dios, quien expresaba en sus salmos temor a la muerte y agradecimiento por la vida, porque en su comprensión, la muerte significaba separación de la posibilidad de alabar activamente a Dios. Él dice en el Salmo 30, verso 9, «¿Qué ganancia hay en mi muerte, en que yo descienda a la sepultura? Te alabará el polvo, anunciará tu verdad». Para David, la muerte era como estar en un estado de separación donde no podía participar en la adoración a Dios como lo hacía en vida. Esta perspectiva refleja la esperanza limitada del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, la muerte, para un verdadero creyente, es ganancia. Cristo cambia todo. Con su muerte y resurrección, la visión de la muerte es transformada. Pablo lo expresa de manera gloriosa en Filipenses 1 del 21 al 23. Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Estoy en estrecho entre los dos, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. La muerte ya no es separación. Pablo ve la muerte no como el fin, sino como el comienzo de una comunión más plena con Cristo. Estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. 2 Corintios 5:8. Para Pablo, la vida eterna no es un concepto lejano, sino una realidad que empieza con Jesús y se completa en la eternidad. La gran diferencia radica en que Cristo venció la muerte y al Seol. Antes de su resurrección, la muerte era vista como un enemigo insuperable. Ahora, es una transición hacia la presencia eterna de Dios. Hebreos 2 versos 14 y 15 dice: para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Primera carta a los Corintios 15
dice: ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? David veía la muerte como un fin temporal de la alabanza terrenal. Pablo, en cambio, la ve como el comienzo de una adoración eterna e ininterrumpida en la presencia de Cristo. La diferencia no es que uno tenga más fe que el otro, sino en la victoria declarada en la cruz. Imagina que tu vida es como una cuerda corta, sostenida en tus manos. Por más que la estires, tiene un principio y un fin, limitada por el tiempo. Ahora, imagina que esa cuerda está conectada a un océano infinito, que representa la eternidad. Cuando morimos, soltamos la cuerda de esta vida y entramos en el océano que no tiene fin. Ahora, imagina que al final de esta vida hay dos puertas. La primera es amplia, decorada con atractivos temporales como placeres, riqueza y fama, pero detrás de ella se encuentra el Seol, el tormento eterno. La segunda puerta es estrecha y sencilla, marcada por la cruz de Cristo, y detrás de ella está el gozo eterno en la presencia de Dios. Jesús dijo: «Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan». Mateo 7, versos 13 y 14. Cada día de tu vida estás caminando hacia una de estas puertas. ¿Hacia cuál de las dos te diriges? El relato del rico y Lázaro no es solo una advertencia, sino una invitación a examinar nuestros corazones. Jesús, el Hijo de Dios, nos llama a tomar el camino que lleva a la vida eterna. No se trata de nuestras posesiones o circunstancias, sino de nuestra relación con Él. La verdadera riqueza es conocer a Cristo, quien murió en la cruz para pagar el precio por nuestros pecados y resucitó para darnos vida eterna. El rico en el Hades deseó con todo su ser advertir a sus hermanos, y no pudo. Pero tú y yo tenemos ahora esa advertencia viva en la palabra de Dios. No esperemos a que sea demasiado tarde. Jesús nos llama hoy a vivir una vida de fe, amor y servicio, reflejando su corazón a los demás. Como dijo él mismo: «Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis». Mateo 25:35. Así vivimos en obediencia, preparados para entrar en su presencia eterna. Que este mensaje nos impulse a tomar decisiones que honren a Cristo, a amar al prójimo como a nosotros mismos y a recordar que esta vida es pasajera. Al final, hay dos destinos: estar con Cristo en gloria eterna, o separados de Él en un lugar de tormento. Elige hoy el camino de la vida, el camino que conduce al Señor, para que un día, como Lázaro, estemos en la presencia de nuestro Salvador y no perdidos en el Seol. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 5:24. Jesús es nuestra esperanza y nuestra seguridad para la eternidad. Si este mensaje te ha edificado, comenta, compártelo, suscríbete al canal y activa la campanita. Hasta pronto y que Dios te bendiga.